Bienvenida familia a nuestro servicio online. Qué bueno que hayas podido conectarte. Desde ya te invito a que puedas compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Si estás con tu familia, siéntense juntos para que puedan disfrutar el servicio. También familia, te quiero hacer recordar que tenemos nuestras redes sociales. Nos puedes seguir tanto por Facebook y por YouTube. Así es que si estás por YouTube viéndonos, puedes activar la campanita de notificaciones para que no te puedas perder ningún servicio. Si estás en Facebook, comparte este video, así vamos a llegar a muchas más personas. En breve estará ya nuestro pastor Humberto compartiéndonos una palabra poderosa. Te animo a que puedas preparar tu cuaderno, tu lapicero, tener a la mano tu Biblia para anotar todo lo que Dios tiene preparado el día de hoy para ti. Acompáñame a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque estamos reunidos hoy día en tu nombre, tal vez no físicamente, Señor, pero sí en un mismo espíritu, Señor, en un mismo corazón, Señor, que queremos escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque tú tienes preparado el día de hoy una palabra poderosa que va a edificar mi vida, que va a desafiarme, Señor, y gracias. Bendecimos este servicio, bendecimos a nuestro pastor, Señor, y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Un abrazo y un beso virtual a cada uno de ustedes. Linda familia de Cita con la Vida aquí en el Perú. Espero que hayan tenido o que tengan días hermosos en estos días. La Biblia dice, ¿verdad?, que todos los días son los días que ha dicho el Señor para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él sobre todo. Así que vamos a lecturar una vez más la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 1 en adelante, versículo que leímos el día domingo por la mañana, con el tema que comencé y se titula Alimentados sobrenaturalmente. Vamos a leer este pasaje. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Note una cosa, y se sentó allí con sus discípulos en un monte. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, resulta que ahora, como dice la Escritura, vio que había venido a él gran multitud. La multitud que estaban abajo, que se quedaron abajo, ahora se habían tomado la molestia, si me permite la expresión, habían hecho el esfuerzo de subir hasta arriba, hasta donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y le dijo a Felipe Jesucristo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto Jesús decía para probarle a sus discípulos, porque él sabía lo que había de hacer. Obviamente él era un pastor que le gustaba poner a prueba la fe de sus discípulos, hasta dónde ellos habían o estaban aprendiendo lo que él obviamente les enseñaba en sus reuniones de clases particulares. Verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, otro, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? O sea, en otras palabras, a la final en ninguno de los dos, ni Felipe ni Andrés le dieron la salida. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes, ¿verdad?, y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Verso 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, esos 5 panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús repartió esos pocos panes a los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Obviamente, Jesús nunca ha sido un perdedor, ¿no? Dios no es un derrochador. Dios nos da, recuerden, siempre
lo que nosotros podemos administrar. Y cuando se hubieron saciado, les dijo, recojan los pedazos, ¿verdad?, que quedaron, ¿no? Y ellos recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta allí vamos a lecturar. Entonces el tema, continuamos, alimentados sobrenaturalmente. Cuando yo estaba meditando la semana pasada respecto a este pasaje, yo puedo ver cómo Jesús se enfoca a propósito en dónde conseguir pan en gran cantidad. Jesús se enfoca a propósito en dónde conseguir pan en gran cantidad. Dicho sea de paso, permítanme ir a lo que compartí un momentito la semana pasada para recordarles cómo en esta historia bíblica Jesús, ¿verdad?, está con sus discípulos ante una situación real y que reveló, que puso de manifiesto 3 maneras de ver y de interpretar humanamente una misma situación, ¿sí? Vemos que Jesucristo adopta a propósito una manera de pensar que se enfoca en el lugar. ¿A dónde? ¿Sí? ¿A dónde conseguiremos pan? ¿No? Y Andrés adopta otra manera de pensar y obviamente el otro discípulo, ¿no?, también adopta, Felipe, otra manera de pensar respecto a la misma situación, y a las finales, como ninguno de los 2 discípulos respondieron lo que Jesucristo esperaba que respondieran, Jesucristo terminó dándoles la salida. ¿Ok? Ok, ahora sí, entonces vamos a volver a donde nos quedamos. Y me gustaría entonces que veamos, por ejemplo, Jesús, como dije, se enfoca a propósito en dónde conseguir pan, pan en gran cantidad para alimentar a esas 10,000, 12,000 personas. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Yo no sé si usted se identifica con ese de dónde. Yo no sé si usted es de ese grupo a quien Jesús está interpretando, si me permite la expresión, en este pasaje bíblico. Personas que en algún momento también hemos dicho, ¿de dónde sacaremos dinero para pagar la comida? ¿De dónde sacaremos dinero para pagar el colegio o la universidad de fin de mes? ¿De dónde sacaremos dinero para esto o aquello? Ahora Felipe se enfoca en hacer un análisis económico de la situación presente. 200 denarios, dice Felipe, ¿no? Muy matemático, muy contador, muy administrador él. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de los 10,000 personas que están allí en el desierto se alimenten con un poco cada uno. Y esto también obviamente representa a otro grupo de hombres, de personas que también hemos hecho alguna vez este tipo de preguntas, ¿no? Dicho sea paso, ¿cuándo ha sido la última vez que su bolsillo no ha podido financiar sus sueños? Porque Felipe se enfoca en hacer un análisis económico. Él está viendo la cantidad de dinero que pueden recolectar o que tenían en ese momento y se da cuenta, ¿verdad?, que esa cantidad de dinero que tienen en el momento, en realidad, así hubiera un lugar donde comprar muchos panes, no alcanzaría para comprar los suficientes panes como para que las 10,000 personas puedan recibir una porción que pueda literalmente ayudarles a saciar su hambre. ¿Cuándo ha sido la última vez? Por eso dije que su bolsillo no ha podido financiar sus sueños. ¿Conoce usted personas que siempre están mirando sus bolsillos para recién comenzar a soñar? Yo pienso, hermanos queridos, y es más, quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo para que nunca sueñes mirando cuánto hay en tu bolsillo, porque si así va a ser, yo creo que tus sueños van a ser siempre muy pobres, muy pequeños, porque ese es lo que hace la mayoría de personas que no son cristianas, que no conocen a Dios o que no conocen las Escrituras y obviamente que no han sido enseñadas o llevadas por la palabra de Dios a otro nivel de pensamiento mayor. Y aquí vemos que Felipe está representando ese tipo de personas. Por su lado, vemos a Andrés se enfoca en una salida de la cual no está muy convencido tampoco. Él dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes
y tiene 2 pececillos. Y termina concluyendo, ¿más qué es esto para tantos? ¿Sí? O sea, es una persona que se enfoca en una salida, en una probable salida. ¡Hey, miren, encontré la salida! Pero en realidad, viéndolo bien, no es tanto la salida, porque sí, es verdad, hay aquí un poquito de pan, un poquito de peces, algunos peces, pero comparado con tanta gente, es como si no hubiéramos encontrado nada. Perdón, no hemos dicho nada. Yo lo veo así, Andrés. Hay para comer, pero no creo que alcance para tanta gente, ¿no? Así que bueno, no me da para tanto. Entonces Jesús, en ese contexto de esas opiniones de sus discípulos, les dice, haced recostar la gente. Hagan recostar la gente. Al ver que ninguno de sus discípulos tiene la respuesta, obviamente Él actúa. Ahora escúchame. Jesús estaba trabajando en la expectativa, no sé si ya se dio cuenta. Cuando Él le dice a sus discípulos que le mande, que le diga a la multitud de personas que se recuesten en esa hierba que estaba crecida, en un lugar cómodo, no era para que ellos se duerman y bueno, pues de cansancio y de hambre se queden dormidos y plácidamente en esa hierba, ¿verdad?, que los iba a sostener. Y bueno, hasta que se le pase el hambre. No. Sino que Jesús estaba trabajando en la expectativa, no solo de esa multitud de personas que Él mandó a recostarse, sino en primer lugar, Él estaba trabajando en la expectativa o en la fe de sus propios discípulos. Porque yo me imagino, repasemos el contexto de esa escena. Jesucristo les hace una pregunta: ¿a dónde compraremos algo de comer? Y cada uno les da una respuesta. Pero cuando ninguno de ellos le da la respuesta, la salida, entonces Él dice, bueno chicos, hagan recostar a la multitud. Y yo me imagino que en ese momento los mismos discípulos habrán dicho, hagan recostar a los discípulos, a la multitud de personas, o sea que Él va a hacer algo. Entonces en ese momento yo me imagino Felipe y Andrés, ellos comienzan a tener fe, ellos comienzan a tener, nace expectativa en sus corazones de que bueno, a mí no se me ocurrió qué hacer, a mí tampoco me alcanzó la fe para creer, ¿verdad?, que podemos ayudar a esta gente, pero parece que el pastor, parece que el maestro sí sabe por dónde es la cosa. Así que ahí ya estaban ellos ¿verdad?, con esa expectativa en su corazón. Y ellos comienzan, por favor, vamos, por favor, sí, todos chicos, gente, por favor, recuéstense en el gras, sí, el maestro parece que va a hacer algo, él va a traer comida de algún lugar, no sabemos, pero bueno, él va a hacer algo, porque él nos ha dicho con un tono bastante seguro, que se recuestan la gente, como quien dice, bueno, espérense, ¿no?, mientras compramos, no sé de dónde va a traer, pero mientras nos mandan el primer delivery de aquel entonces, recuéstense porque ya viene lo que ustedes necesitan. Ahora escuche, recordemos que nosotros somos los canales a través de quienes sus milagros, los milagros de Dios, buscan suceder, y que a veces justamente esos milagros se atoran en nosotros por causa de nuestra incredulidad, animada obviamente por nuestra mente racional que calcula todo desde un plano humano, objetivo. Y dicho sea de paso, cuando yo leo este pasaje veo como la antesala, escúchame, y si puedes anotarlo sería mejor, la antesala a un milagro es la fe, que no es otra cosa que la expectativa de creer que Dios hará algo a favor de nuestra necesidad de la forma menos pensada o esperada. Eso es fe, por lo menos yo la defino así, ¿sí? No es otra cosa que la expectativa de creer que Dios hará algo, Yo no puedo hacer, a mí no se me ocurre cómo hacer, qué hacer, no se me ocurre, humanamente no me bajan ideas de cómo alimentar con 5 panes y 2 pececillos. No se me ocurre cómo voy a darle a tantísima gente con esa sola provisión, con esa poca provisión. Sin embargo, que yo no pueda, que yo no sepa cómo hacerlo, no significa que Dios tiene las limitaciones que yo tengo, ¿no? Entonces, Jesús, cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que Jesús no hizo el universo de la nada. A veces la gente dice, Dios hizo el universo de la nada. No es que hizo el universo de la nada. Recuerde, Jesús no hizo el universo de la nada, sino por la palabra.
Dios hizo el universo por la palabra y Dios dijo. Cuando Dios dijo, la palabra no es nada. No es nada. Es más, la palabra no es algo tampoco. La palabra es alguien. La palabra no es algo, la palabra es alguien. La palabra es Cristo. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Por eso que el apóstol Pablo enseña a los colosenses que fue a través de Cristo que todas las cosas fueron hechas y que nada ha sido hecho, ¿verdad? O sea, fuera de Cristo. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para los propósitos de Él. Pero esta vez vemos a Jesucristo que no utiliza la palabra. No dice, háganse los panes, háganse más peces. No, sino que esta vez Él toma una materia prima, como materia prima, mejor dicho, lo material. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, quisiera mostrarle una ecuación que yo hice acá en mis apuntes. 5 panes, ¿sí? Ahí en su casa diga conmigo, 5 panes de cebada, más 2 pececillos. Escucha, más gratitud, o acción de gracias si quiere llamarle, más acción igual milagro. Igual milagro. 5 panes, más 2 pececillos, más acción de gracias, más acción igual el milagro. En otras palabras, esto va a ser poderoso. A tu panera no le falta más pan, sino más gratitud. A tu panera no le falta más pan, sino más gratitud. Yo podría decir de pronto, a tu pecera no le faltan más peces, sino más gratitud. ¿Cuántas veces la gente es desagradecida con lo poco que tiene? A veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros, sin darnos cuenta, impedimos que Dios haga milagros en nuestra escasez, en nuestra necesidad, justamente porque nosotros no entendemos hasta el día de hoy, después de 300 años de ir a una iglesia, mucha gente no entiende que, oiga, ¿tienes pocos panes? ¿Tienes pocos peces? Dale gracias a Dios por eso poco que tienes. Porque hay gente que no tiene ni siquiera ese poco. Y aún hay gente que da gracias aunque no tiene nada. Y entonces por eso yo declaro y esta palabra, ¿verdad? Esta conclusión: a tu panera no le falta más pan, sino más gratitud. ¿Qué le parece si a manera de tarea ahí en la casa, en esta noche o mañana en la mañana, cuando salgas a desayunar o cuando almuerces y veas que hay poco, usted pueda comenzar a entrenar una manera nueva de hablar y decir: Señor, te doy gracias. Levantes tu poca comida, tu poco desayuno, tu poco almuerzo, tu poca, no sé, lo poco que tengas, ¿no? Que tú puedas, del poco sueldo que ganas, tú puedas decir: Señor, te doy gracias por este poco sueldo que tú me has dado. Te doy gracias, Dios mío, Señor. Y que no solamente le des gracias, sino que acciones. Porque Jesucristo no solamente dio gracias, sino que Él accionó. Él dice que dio gracias, agarró el pan, los pocos panes, los pocos peces, agradeció y repartió. Y cuando Él reparte eso poco que tenía a sus discípulos, ahí comienza el milagro de la multiplicación sobrenatural. Ahí comienza el milagro. Después de que Él da gracias y después que Él reparte. ¿Por qué? Porque una vez que Él ya reparte los panes, a ver, Felipe, toma esto, Andrés, toma esto para que repartas a los diferentes grupos. Cuando Él está haciendo esa repartición de panes, allí ya estaba operando el milagro, lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya había accionado por fe. Porque el mismo Jesucristo tiene que haber creído que una vez que el pan salga de su mano, ¿sí?, para dárselo a sus discípulos, en la mano de sus discípulos, ¿verdad?, iba a multiplicarse. Y obviamente Él, como líder, les transfirió esa fe, esa confianza a sus discípulos, de manera que cuando ellos también se acercaron a los diferentes grupos de las personas que estaban recostadas para darles, y se siguió multiplicando sobrenaturalmente, no escaseaba el pan.
Y se hizo el milagro. Y las 10 o más de 10,000 personas fueron provistas en su necesidad ese día. Y no solamente fueron provistas, sino que la Escritura dice que además sobró 12 cestas. Que dicho sea de paso, Jesucristo mandó que lo recogieran. ¿Por qué? Para que no se pierda nada. Porque Dios no es un perdedor. Dios es un buen administrador. Jesús es un buen administrador de todas las cosas. Y por eso que Él nos pide también que nosotros seamos buenos administradores de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Pastor, pero es que a mí me ha dado poco. Sea agradecido en lo poco. Si usted es fiel en lo poco, Dios, dice su palabra, te pondrá sobre mucho. El problema de mucha gente es que menosprecian lo poco. Menosprecian el día de las pequeñeces. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Jesús, en otras palabras, alineó sus acciones con sus palabras. Él alineó sus acciones con sus palabras. Cuando Él repartió los panes y los peces a sus discípulos, hizo la parte humana y la parte divina la hizo el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermano amado, está esperando que hagamos parte, o sea, la parte que nos corresponde, para que Él pueda hacer la parte sobrenatural que usted y yo no podemos hacer y que tampoco Dios está esperando, ¿verdad?, que usted la haga. Porque Dios sabe tu limitación y la mía. El problema, pienso, que muchas veces nosotros nos pasamos demasiado tiempo orando. Hay mucha gente que está orando. Mucha gente que está orando, Señor, bendice, Señor. O sea, hablo cuando uno tiene necesidad. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos versículos en las Escrituras en donde Dios mismo nos enseña, ¿no?, que la oración tiene su lugar. Pero luego que uno hace una oración pidiéndole a Dios que supla una necesidad, entonces uno tiene que hacer también su parte. Mucha gente piensa que toda la responsabilidad tenemos que trasladarla a Dios. Y no es así, mi hermano. Le voy a hacer un ejemplo práctico antes de ir a una palabra de oración. Si usted tiene, por ejemplo, necesidad económica y literalmente necesitas un milagro, bueno, ese milagro Dios es el único que lo puede hacer. Así es que no trate usted de hacer milagros, porque ni usted ni yo podemos hacer milagros. Sin embargo, usted y yo sí podemos salir afuera, tocar puertas, ofrecer servicios, salir a vender algo. Usted y yo podemos hacer algo. Sí, pastor, pero es que ¿qué? Pues vender pancitos, vender esto y aquello, pero es poca plata lo que voy a sacar. Bueno, Dios nos manda a que hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Imagínese que usted le ofrece de repente a alguien un pancito, no sé, un helado, no sé, un sándwich, lo que usted ha preparado, una mermelada, un pedazo de torta. Y justo ese hombre le dice, hey, un momentito, ¿cuánto está el pedazo de torta? 5 soles, señor. Y este hombre te dice, mira, ¿sabes qué? Toma los 5 soles de la tortita. Y ¿sabes una cosa? Yo soy cristiano. Y Dios puso en mi corazón que te dé estos $1,000. Usted puede decir, ay, pastor, pero ay, ojalá, ¿no? ¿Usted cree, pastor? No se trata de lo que yo creo. Se trata de lo que usted cree. Se trata de lo que usted pueda entender a través de historias como esta, en la que vemos cómo Dios no tiene ningún problema de actuar sobrenaturalmente, ofendiendo la razón, ofendiendo, ¿verdad?, la capacidad racional de las personas que están involucradas en este milagro, yendo por encima de lo que los hombres llegan a comprender para sencillamente establecer un principio, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y que lo único que usted tiene que hacer es aprender a dar gracias en todo tiempo. Por eso que el salmista es uno de los hombres representativos de cómo debe ser un cristiano. Porque el salmista David sabía decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo para que te salgas de ese grupo de cristianos que solamente cantan alabanzas cuando han cobrado su cheque.
su quincena o su fin de mes o cuando le subieron el sueldo. ¿Sabe una cosa? Bendiga al Señor en todo tiempo. Oro en el nombre de Jesús para que su alabanza esté de continuo en tu boca y en mi boca. Que literalmente podamos desarrollar una confianza plena, tan plena en nuestro Dios y Padre, que literalmente, aunque nos encontremos en situaciones en donde tenemos muy poco para nuestro sustento, sin embargo nosotros podamos tener claro que ese poco que tenemos delante de nosotros como comida, ¿verdad?, debería de ser motivo suficiente para que usted y yo podamos dar gracias al Señor. Y sabe una cosa, no es nada complicado, creo, que ser agradecido cuando uno tiene mucho, así como ser bondadoso cuando a uno le sobra. Pero la verdadera bondad, el verdadero corazón generoso, yo siempre lo he visto en la gente que no tiene tanto. ¿Me dejo entender? En la gente que no tiene tanto. ¿Por qué? Porque ahí literalmente la única explicación para que usted pueda dar es que usted tenga un corazón tan generoso que aún de su pobreza usted es liberal al dar. Usted no tiene ningún problema como esa viuda de dar la única moneda que le quedaba, porque aunque se quedaba sin provisión para ese día, sin embargo se quedaba con el que provee. ¿Sí? Hermanos amados, quiero animarles en el nombre de Jesucristo para que siempre tengamos presente que Dios es un Dios que todavía sigue haciendo milagros. Él sigue alimentando sobrenaturalmente a su pueblo. Mientras estábamos, antes de grabar este video, justamente conversaba con un hermano que me testificaba y me decía: pastor, en todos estos meses de pandemia, créame, hemos comido con mi esposa mejor todavía que antes de la pandemia. ¿Y cuántos de ustedes son conscientes y son honestos que literalmente Dios no los ha abandonado? Dios no nos ha dejado en vergüenza. Dios ha provisto para todas las cosas necesarias y aquí estamos, hermanos queridos, bendiciendo el nombre del Señor y dando testimonio de su poder. Vamos a hacer una oración y quiero animarte en el nombre de Jesucristo, que si de repente acaso has estado renegando de lo poco, ¿sí?, que puedas tener, creo que esta es una buena oportunidad para que le pidas perdón a Dios. Arrepiéntase de todo corazón y cambie de actitud. Cuando usted cambie de actitud, cambiará su circunstancia. Hay gente que no saben cómo hacer o qué hacer para que cambien las circunstancias. Déjeme decirle, por lo que enseña la Biblia y por mi propia experiencia, usted quiere que cambien muchas cosas malas en su vida, cambie de actitud. Sea una persona agradecida. Como siempre digo y lo voy a volver a decir, sírvale a Dios. Permítase ese privilegio de que su vida sea parte de todo lo que Dios está haciendo en esta tierra, en este planeta llamado Tierra. Sea un hombre o una mujer que el día que usted se tenga que ir de este mundo, usted pueda haber dejado una estela con sus pisadas aquí en la tierra y que mucha gente, ¿no?, le recuerden por algo que usted hizo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día, Señor, por esta noche maravillosa. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, con mi esposa, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por aquellas personas que han entrado por primera vez a ver esta prédica, a conectarse con la iglesia, con tu iglesia, Señor, a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, mi Dios, porque tantas veces, Dios, hemos sido malagradecidos, nos quejamos, tenemos esa tendencia natural, Señor, de quejarnos de lo poco, de estar mirando lo que tú le has dado a otros o de lo que otros tienen más que uno. Señor, perdónanos, Padre querido, y ayúdanos a ser agradecidos, así como Jesucristo nos enseñó en este pasaje bíblico. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a siempre darte gracias, Señor, por las
por lo poco que podamos tener en este momento, sabiendo que la gratitud y la acción, Señor, y la fe en acción pueden hacer, Señor, que una serie de milagros se desaten a favor de nuestra necesidad y nosotros podamos, Dios, tener una vez más razones poderosas para testificar de ti, Señor, de tu buen nombre, de tu gran amor y de tu misericordia y gracia para con tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos a tu iglesia. Amén y amén, Señor. Amén. Qué lindo. Que Dios te bendiga. Qué bueno que podamos haber llegado a este tiempo juntos. Espero que si algo Dios habló a tu corazón, esa misma palabra puedas compartirla con alguna otra persona. De seguro que si a ti te bendijo, también bendecirá a la otra persona. Dios le bendiga. Bendiciones.